Si últimamente sientes que no eres suficiente para lo que Dios te pide, si sientes que tus errores del pasado te descalifican, si alguna vez has pensado, Dios no puede usarme a mí, entonces necesitas escuchar lo que Dios le dijo a un hombre que se sentía exactamente igual que tú. Quédate hasta el final, porque vamos a hacer juntos una oración que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a caminar juntos por una de las historias más poderosas de toda la Biblia. Es la historia de Isaías, un profeta que vivió hace casi 3000 años, pero cuya experiencia con Dios sigue hablándole a tu corazón hoy. Vamos a ver cómo Dios se le apareció en un momento de profunda crisis personal y nacional. Vamos a entender qué significa realmente la santidad de Dios y por qué eso importa para tu vida diaria. Y vamos a descubrir algo hermoso, que Dios no busca personas perfectas, sino personas disponibles. Este no es un video corto. Vamos a estar juntos aproximadamente 1 hora y 20 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque necesitamos ir despacio. Necesitamos dejar que Dios hable a tu corazón. Y al final, vamos a orar juntos. No una oración rápida, sino una oración profunda, que toque cada área donde te sientes insuficiente, cada lugar donde necesitas ser limpiado, cada momento donde necesitas escuchar a Dios decirte, tú eres quien yo elijo. Antes de empezar con la historia, te invito a que hagas algo por ti mismo. Si estás acostado, siéntate. Si estás distraído con otras cosas, ciérralas. Apaga las notificaciones de tu teléfono. Este es tu tiempo con Dios. Este es el momento donde vas a dejar que Él te hable. Y quiero prometerte algo ahora mismo. Si te quedas hasta el final, algo va a cambiar en ti. No porque mis palabras sean especiales, sino porque la palabra de Dios tiene poder. Y hoy, esa palabra está esperando encontrarse contigo. Vamos a empezar con una oración. Y quiero que hagas algo. Respira hondo. Inhala profundo y exhala lentamente. Hagámoslo una vez más. Inhala y exhala. Ahora, donde sea que estés, quiero que cierres tus ojos o simplemente bajes la mirada. Y vamos a hablar con Dios como dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Señor, aquí estamos. Tal vez llegamos cansados. Tal vez llegamos confundidos. Tal vez llegamos con el corazón pesado, con la mente llena de preocupaciones, con el alma gritando preguntas que no tienen respuesta. Pero hoy decidimos apartar este tiempo para ti, en medio de todo el ruido de la vida, en medio de las responsabilidades, en medio de los miedos. Hoy te decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Padre, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que lo que escuchemos hoy no sea solo información, sino transformación. Que tu Espíritu Santo tome cada palabra de tu palabra y la plante profundo en nuestro corazón, como una semilla que va a dar fruto. Sabemos que a veces nos sentimos indignos. Sabemos que a veces pensamos que estamos demasiado rotos como para que nos uses. Sabemos que miramos nuestra vida y vemos más fracasos que victorias. Pero hoy, Señor, venimos tal como somos. No pretendemos ser perfectos. No fingimos tener todo resuelto. Simplemente venimos y decimos, aquí estoy. Háblame, úsame, límpiame, envíame. Y te pedimos algo más, Padre, que a medida que conozcamos la historia de Isaías, nos veamos reflejados en ella. Que entendamos que lo que tú hiciste con él, lo puedes hacer con nosotros. Que la esperanza no es solo para los profetas antiguos, sino también para mí, para la persona que está viendo esto ahora mismo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora sí, déjame llevarte a un momento en el tiempo. Es el año 740 a.C. Han pasado casi 3000 años desde entonces. Pero lo que estaba pasando en ese tiempo se parece mucho a lo que está pasando hoy.
El mundo de Isaías estaba cayéndose a pedazos, literal y metafóricamente. El rey Uzías acababa de morir. Para nosotros hoy eso puede no significar mucho, pero imagínate esto. Uzías había sido rey durante 52 años. Piénsalo, 52 años. Para poner eso en perspectiva, es más tiempo del que la mayoría de nosotros llevamos vivos. Uzías era el único rey que Isaías había conocido en toda su vida. Era la figura de estabilidad. Y aunque Uzías había cometido errores graves al final de su vida, al punto que Dios lo hirió con lepra por su orgullo, todavía representaba seguridad para la nación, y ahora estaba muerto. Pero eso no era todo. Fuera de las fronteras de Israel, algo aterrador estaba creciendo. El imperio asirio se estaba expandiendo como una plaga imparable. Y los asirios no eran como los ejércitos de hoy que respetan tratados internacionales. Los asirios eran brutales. Cuando conquistaban una ciudad, no solo la derrotaban militarmente, la borraban del mapa, mataban a los líderes, deportaban a las poblaciones, quemaban los templos hasta los cimientos. Y todos en esa región sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Asiria volviera su mirada hacia Judá, hacia Jerusalén, hacia el pueblo de Dios. Pero espera, hay más. El problema no era solo externo, el problema era también interno. Durante años, mientras había prosperidad económica, algo se había estado pudriendo en el corazón espiritual de la nación. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces aceptaban sobornos, la gente iba al templo a hacer rituales religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Había idolatría por todos lados. Había injusticia social rampante. ¿Te suena familiar? Porque cuando miro el mundo de hoy, veo lo mismo. Veo incertidumbre política. Veo líderes que fallan. Veo guerras y rumores de guerras. Veo crisis económicas. Veo corrupción. Veo personas que van a la iglesia, pero sus vidas no reflejan a Cristo. Y en medio de todo eso, hay gente como tú y como yo, personas normales, tratando de encontrar a Dios en medio del caos. Ese era el mundo de Isaías. Y en medio de ese contexto de crisis, de muerte, de incertidumbre, de miedo al futuro, Isaías decide ir al templo. No sabemos exactamente qué estaba buscando Isaías cuando entró al templo ese día. La Biblia no nos lo dice con esas palabras, pero podemos imaginarlo. Tal vez estaba de luto por el rey que había muerto. Tal vez estaba procesando su propio miedo por lo que vendría después. Tal vez simplemente necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para orar, para tratar de escuchar a Dios en medio del ruido. ¿Alguna vez has ido a un lugar así? No necesariamente un templo o una iglesia física, pero un lugar donde buscas a Dios porque no sabes qué más hacer. Un lugar donde vas porque todo lo demás ha fallado. Un lugar donde vas porque necesitas respuestas y no las encuentras en ningún otro lado. Tal vez es tu habitación a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Tal vez es tu auto estacionado en algún lugar antes de llegar a casa. Tal vez es tu baño, donde te encierras para llorar donde nadie te vea. Sea donde sea, hay momentos en la vida donde necesitamos estar a solas con Dios. Y ese era el momento de Isaías. Él no sabía que estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría su vida para siempre. No sabía que lo que vería en los próximos minutos lo marcaría por el resto de su existencia. Ahora bien, antes de continuar con lo que pasó, necesito decirte algo importante. Y quiero que prestes mucha atención, porque es crucial para entender todo lo demás. Cuando Isaías entró a ese templo, no estaba buscando una experiencia espiritual emocionante. No estaba buscando sentir escalofríos o ver luces bonitas. Él simplemente estaba siendo honesto con Dios sobre su situación.
Y eso es todo lo que Dios necesita de ti también. No necesitas palabras elaboradas. No necesitas sonar religioso. No necesitas fingir que tienes fe cuando en realidad estás lleno de dudas. Dios no necesita tu actuación. Dios necesita tu honestidad. Y cuando tú te presentas ante Dios con honestidad total, con vulnerabilidad real, con el corazón abierto aunque esté roto, ahí es cuando Dios puede hacer su mejor trabajo en ti. Recuerda esto, porque más adelante en este video vamos a llegar a un momento donde vas a tener que ser completamente honesto con Dios. Y va a ser incómodo, va a ser difícil, pero va a ser liberador. Pero me estoy adelantando. Primero necesitas ver lo que Isaías vio. La Biblia dice esto, y quiero que escuches cada palabra con atención. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio al Señor. No tuvo un sueño sobre él, no escuchó una historia sobre él. Lo vio, y lo que vio era un trono, pero no cualquier trono, un trono alto y sublime. En el hebreo original, esas palabras comunican algo que está tan elevado, tan exaltado, que está completamente fuera del alcance humano. Es como si dijera, vi un trono que se elevaba más allá de lo que mis ojos podían seguir, más allá de lo que mi mente podía comprender. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Esto es importante. El templo de Jerusalén no era un edificio pequeño, era una estructura masiva, una de las maravillas arquitectónicas de su tiempo. Y lo que Isaías está diciendo es que solamente el borde del manto de Dios, solo la orilla de su vestimenta, llenaba completamente todo ese espacio gigantesco. Piénsalo, si solo el borde de su ropa llena un templo enorme, cuán grande debe ser Dios mismo. Pero no termina ahí. Escucha lo que sigue. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Serafines, estos no son ángeles comunes. La palabra serafín viene de una raíz hebrea que significa quemar o arder. Estos son seres angelicales que viven tan cerca de la presencia de Dios, tan cerca del fuego de su santidad, que ellos mismos arden. Y tienen 6 alas. ¿Para qué tantas alas? Con 2 alas cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque ni siquiera estos seres celestiales, estos seres que fueron creados para estar en la presencia de Dios, pueden mirar directamente su gloria sin protección. Es demasiado intensa, es demasiado pura, es demasiado santa. Con 2 alas cubrían sus pies. Esto es un gesto de humildad absoluta. Incluso en la presencia de Dios se cubren en señal de respeto y reverencia. Y con 2 alas volaban, cumpliendo su servicio eterno alrededor del trono. Pero lo que realmente impacta es lo que estaban gritando. No estaban cantando suavemente. La palabra en hebreo indica que estaban clamando, proclamando con todo su ser, Santo, Santo, Santo. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? En la cultura hebrea, cuando querías enfatizar algo, lo repetías. Si algo era muy grande, decías, grande, grande. Pero si algo era absolutamente supremo, lo decías 3 veces. 3 veces santo. No dicen amoroso, 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 aunque Dios lo es. No dicen misericordioso, 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 aunque Dios lo es. Dicen santo, santo, santo. ¿Sabes qué significa realmente esa palabra? Porque la hemos usado tanto que a veces ha perdido su peso. Santo no significa solamente bueno o moralmente superior. La palabra hebrea, kadosh, significa separado, completamente otro, sin mezcla de impureza.
Significa que Dios no está en el mismo espectro que nosotros. No es que Él sea una versión mejorada de nosotros. Él está en una categoría completamente diferente de existencia. Es como comparar la luz del sol con una vela. Sí, ambas dan luz, pero una tiene un poder tan infinitamente superior que ni siquiera es una comparación justa. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad, ni siquiera una sombra, ni siquiera un matiz gris. Pureza absoluta, santidad perfecta, sin mezcla de nada malo. Y entonces sucede algo que hace temblar la realidad física. La Biblia dice: «Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo». Los cimientos del templo, las estructuras masivas de piedra que fueron diseñadas para durar siglos, comienzan a temblar. No por un terremoto natural, por la voz de los serafines adorando, no la voz de Dios mismo, la voz de las criaturas adorándolo. Si el eco de la adoración sacude edificios, ¿qué hará la voz directa de Dios? Y el templo se llena de humo. No es humo común, es la nube de la gloria de Dios, la misma presencia que llenó el tabernáculo en el desierto, la misma gloria que Moisés vio en el monte Sinaí. Y en medio de todo esto, en medio de esta escena que es hermosa y aterradora al mismo tiempo, está Isaías, un hombre normal, un hombre de carne y hueso, un hombre con pensamientos impuros, con palabras incorrectas, con pecados ocultos, un hombre que de repente se da cuenta de que está de pie ante la pureza absoluta. Y entonces Isaías hace lo único que cualquier ser humano consciente puede hacer ante la santidad de Dios. Se rompe completamente. Escucha su grito: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí!». Es un grito de dolor, un grito de terror, un grito que dice: «Esto es el fin, soy muerto». No dice: «Voy a morir», dice: «Ya estoy muerto», porque en el Antiguo Testamento había una verdad que todos conocían: nadie puede ver a Dios y vivir. La santidad de Dios es como fuego nuclear. Si te acercas sin protección, te desintegras. Y ahora Isaías está ahí, expuesto, vulnerable, viendo lo que ningún ser humano debería poder ver. Pero lo que dice después es lo que realmente importa, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿por qué específicamente los labios? ¿Por qué no dice inmundo de corazón o inmundo de acciones? Porque los labios revelan lo que hay en el corazón. Jesús mismo lo dijo: «De la abundancia del corazón habla la boca». Todo lo que sale de tu boca en un momento de enojo, de frustración, de miedo, eso es lo que realmente hay dentro de ti. Y Isaías, como profeta, tenía como trabajo hablar las palabras de Dios. Su boca era su instrumento principal. Y ahora se da cuenta de que su instrumento está contaminado. ¿Cómo puede un hombre impuro hablar palabras puras? ¿Cómo puede un mensajero sucio llevar un mensaje santo? Pero hay algo más en su confesión, que no puedes perderte. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, Isaías no solo confiesa su propio pecado, confiesa el pecado de toda su nación. Dice: «No soy solo yo, es mi pueblo entero, la cultura en la que vivo, el ambiente que respiro, todo está contaminado». Y eso es tan cierto hoy como lo era entonces. Tú no vives en un vacío, vives en un mundo caído, naciste en una cultura que normaliza el pecado, creciste rodeado de personas imperfectas que te hirieron, que te enseñaron cosas incorrectas, que te modelaron patrones dañinos. No estoy diciendo que no seas responsable de tus acciones. Eres responsable. Pero parte de tu batalla no es solo personal. Es también corporativa. Es sistémica.
Es el aire que has estado respirando desde que naciste. Y finalmente, Isaías dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey. Y con esa declaración, Isaías está diciendo: se acabó. Mi vida terminó. He visto lo que no debía ver. He cruzado una línea que no se puede descruzar. Isaías está esperando la muerte. Está esperando el fuego consumidor. Está esperando ser borrado de la existencia. Pero en lugar de juicio, llega misericordia. La Biblia dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Uno de los serafines, uno de esos seres ardientes que estaban adorando alrededor del trono, vuela hacia Isaías, y trae algo en su mano. No una pluma suave, no aceite perfumado, no palabras de ánimo. Trae un carbón encendido. ¿De dónde lo tomó? Del altar. El altar donde se quemaban los sacrificios. El altar donde la sangre de corderos inocentes pagaba por el pecado. El altar donde el fuego de Dios consumía la ofrenda. Y aquí necesito que veas algo profundo, algo que conecta directamente con Jesús. Guarda esto en tu mente, porque más adelante en este video vamos a regresar a este punto y todo va a tener sentido. Ese carbón del altar representa algo que se cumplió 700 años después en una cruz. Pero ya llegaremos ahí. Por ahora, quédate con esta imagen: fuego tomado del lugar del sacrificio. Entonces el serafín hace algo que debe haber sido absolutamente doloroso. Toca los labios de Isaías con ese carbón encendido. No es una purificación suave, es una cauterización espiritual. Es la destrucción de lo impuro por el fuego de lo santo. Es dolor redentor. Y solo entonces, vienen las palabras que todo ser humano desesperado necesita escuchar. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa. No será quitada algún día si haces suficiente penitencia. No. Tal vez sea quitada si te portas bien de ahora en adelante. Es quitada, presente, inmediato, completo. Y limpio tu pecado. No, parcialmente limpio. No, casi limpio. Limpio, totalmente, sin residuo, sin mancha restante. El hombre que estaba muerto ahora está vivo. El hombre que era inmundo ahora está limpio. El hombre que no podía hablar ahora tiene labios purificados. Y si esto fuera todo, ya sería increíble. Pero esta es solo la primera parte de lo que Dios quiere hacer con Isaías y contigo. Porque un Dios santo acaba de limpiar a un hombre impuro, y no solo lo limpia, va a llamarlo, va a confiarle un mensaje, y va a enviarlo a una misión que va mucho más allá de lo que él habría imaginado. En los próximos minutos vas a ver qué hace Dios con alguien que se siente indigno, pero ha sido limpiado. Y mientras escuchas, quiero que empieces a hacerte esta pregunta en lo profundo de tu corazón. ¿En qué área de mi vida necesito que Dios diga sobre mí: es quitada tu culpa y limpio tu pecado? Guarda esa pregunta, porque en los siguientes bloques vamos a volver a ella. Y Dios va a empezar a responderla. El hombre que hace segundos se declaraba muerto, ahora está vivo. El hombre que era inmundo ahora está limpio. El hombre que no podía hablar ahora tiene labios purificados. Y en ese momento de transformación radical, Dios hace algo hermoso. No le da órdenes a Isaías, no lo empuja a servir. En lugar de eso, hace una pregunta. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Escuchaste eso? Dios no está buscando información. Él ya sabe quién irá. Esta no es una pregunta de ignorancia. Es una invitación. Es como cuando un padre le pregunta a su hijo: ¿quieres venir conmigo?
no porque necesite al niño para hacer la tarea, sino porque quiere compartir ese momento con él. Y nota el plural. ¿Quién irá por nosotros? La Trinidad en conversación eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo: necesitamos un mensajero, alguien que lleve nuestra palabra a un mundo que no quiere escucharla. Y entonces Isaías, el hombre que acababa de ser transformado, responde de inmediato: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. No dice: déjame pensarlo. No dice: primero necesito prepararme. No dice: ¿y si no soy suficiente? Porque ahora ya no se trata de si Él es suficiente. Se trata de que Dios lo ha hecho suficiente. Y aquí quiero que entiendas algo que va a cambiar tu vida, si lo dejas entrar a tu corazón. Dios no te está pidiendo que seas perfecto antes de usarte. Dios te está pidiendo que seas disponible. Y la diferencia entre esas dos cosas lo es todo. Perfecto significa que no tienes defectos, que no cometes errores, que tienes todo resuelto. Y si ese es el estándar, ninguno de nosotros califica. Ni Isaías, ni Pedro, ni Pablo, ni tú, ni yo. Pero disponible significa que cuando Dios toca tu vida, cuando Él te limpia, cuando Él te transforma, tu respuesta es: lo que sea que necesites de mí, aquí estoy. Ahora, lo que viene después no es fácil de escuchar. Y quiero que prestes atención porque esto es parte de la realidad de seguir a Dios. Después de que Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, Dios le explica cuál será su misión. Y la misión no es predicar en un avivamiento donde todos responden. No es ver victoria tras victoria. Dios le dice: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. ¿Qué significa esto? ¿Dios está endureciendo intencionalmente los corazones de las personas? No exactamente. Lo que Dios está diciendo es que cuando la gente rechaza su palabra consistentemente, cuando cierran sus oídos una y otra vez, eventualmente sus corazones se endurecen tanto que ya no pueden escuchar. Es como cuando gritas tanto que pierdes la voz. El daño es autoinfligido, pero es real. Y Dios le está diciendo a Isaías desde el principio: vas a predicar mi palabra fielmente. Y la mayoría no va a responder. Van a escuchar, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a percibir. Y entonces Isaías hace la pregunta que cualquiera de nosotros haría: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que predicar a gente que no quiere escuchar? ¿Hasta cuándo tengo que dar todo de mí y ver tan poco resultado? ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta de Dios es devastadora: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Básicamente, hasta el final, hasta que venga el juicio, hasta que todo se derrumbe. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Porque necesitas entender algo sobre la vida con Dios. Seguir a Dios no significa que todo será fácil. No significa que todos te van a entender. No significa que vas a ver resultados inmediatos de tu obediencia. A veces, Dios te va a pedir que seas fiel en medio del rechazo. A veces te va a pedir que sigas adelante cuando parece que nada está funcionando. A veces, te va a pedir que plantes semillas que otros van a cosechar. Y eso está bien, porque tu llamado no es tener éxito a los ojos del mundo. Tu llamado es ser fiel a los ojos de Dios. Ahora quiero detenerme aquí y hablarte directamente, porque hasta ahora hemos estado viendo la historia de Isaías, pero esta no es solo su historia, es también la tuya. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto.
aunque nadie más te escuche. ¿Alguna vez has sentido lo que Isaías sintió cuando gritó: «¡Ay de mí, que soy muerto!»? ¿Alguna vez te has sentido tan indigno, tan inadecuado, tan roto, que pensaste: «Dios no puede usarme a mí, Dios no puede trabajar con alguien como yo»? Tal vez es por tu pasado, tal vez hiciste cosas de las que te avergüenzas profundamente. Tal vez hay pecados ocultos que nadie conoce pero que tú cargas todos los días como una piedra en el pecho. Tal vez es por tu presente, tal vez sigues cayendo en las mismas tentaciones, tal vez sigues fallándole a Dios de las mismas maneras, tal vez miras tu vida y ves más fracasos que victorias, o tal vez es por tu futuro. Tal vez cuando piensas en lo que Dios podría estar llamándote a hacer, tu primera reacción es: «No puedo, no soy suficiente, mírame, ¿cómo voy a hacer eso yo?». Si alguna de estas cosas resuena en tu corazón ahora mismo, necesito que escuches esto con cada fibra de tu ser. La historia de Isaías existe precisamente para ti, porque lo que Dios le mostró a Isaías ese día en el templo no fue solo para él, fue para cada persona que vendría después y que se sentiría exactamente de la misma manera. Mira lo que sucedió. Isaías vio la santidad de Dios y se dio cuenta de su propia inmundicia. Eso es correcto. Ese es el primer paso. Necesitas ver quién es Dios realmente para entender quién eres tú realmente. Pero la historia no termina ahí, porque después de que Isaías confiesa su indignidad, Dios no dice: «Tienes razón, eres indigno, vete de aquí». No. Dios envía a un serafín con un carbón encendido del altar del sacrificio y limpia su pecado. Y aquí está la verdad que necesitas grabar en tu alma. Dios no te llama porque eres digno. Dios te hace digno porque te llama. Lee eso de nuevo en tu mente. Repítelo hasta que se convierta en parte de ti. Dios no te llama porque eres digno. Dios te hace digno porque te llama. La limpieza viene antes del llamado. La transformación viene antes del servicio. La gracia viene antes de la obra. Y eso significa que si Dios está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes esa convicción, si hay algo en ti que está siendo despertado mientras escuchas esto, no es porque ya estás listo, es porque Dios te está preparando. Es porque el carbón encendido está a punto de tocar tus labios. Es porque la transformación ya comenzó. Ahora quiero que pensemos más profundamente en algo que Isaías dijo. Él dijo: «Soy hombre inmundo de labios». ¿Por qué los labios específicamente? Ya lo mencioné antes, pero ahora quiero que lo exploremos más. Los labios representan tu comunicación, tus palabras, lo que sale de tu boca cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando estás asustado, cuando nadie te está viendo. Y si somos honestos, todos tenemos labios inmundos de alguna manera. Tal vez son las mentiras que dices para protegerte. Tal vez es el chisme que compartes porque te hace sentir importante. Tal vez son las palabras hirientes que lanzas cuando alguien te lastima primero. Tal vez son las quejas constantes, la negatividad, el criticismo, o tal vez es algo más sutil. Tal vez es lo que no dices. Tal vez son las palabras de ánimo que guardas cuando alguien las necesita. Tal vez es el «te amo» que no expresas. Tal vez es la verdad que callas por miedo. Santiago 3:10 dice: «De una misma boca proceden bendición y maldición». Hermanos míos, esto no debe ser así, y todos sabemos que es cierto. Todos hemos experimentado el poder de las palabras, tanto para construir como para destruir. Pero aquí está lo hermoso de lo que Dios hizo con Isaías. Cuando el serafín tocó sus labios con el carbón encendido, no solo limpió su pasado, lo preparó para su futuro, porque Isaías iba a ser un profeta. Su trabajo iba a ser hablar las palabras de Dios, y para hacer eso necesitaba labios purificados.
Y lo mismo es cierto para ti. Dios quiere purificar tus labios no solo para que dejes de decir cosas malas, sino para que empieces a decir cosas buenas, para que puedas ser portavoz de su amor, de su verdad, de su esperanza en un mundo que desesperadamente lo necesita. Tal vez Dios te está llamando a hablarle palabras de vida a tus hijos. Tal vez te está llamando a compartir tu testimonio con alguien que está perdido. Tal vez te está llamando a orar en voz alta por otros. Tal vez te está llamando a predicar, a enseñar, a aconsejar. Pero para hacer cualquiera de esas cosas, primero necesitas experimentar lo que Isaías experimentó, el toque purificador de Dios en tu boca. Y te prometo algo, en unos minutos vamos a orar juntos específicamente por esto. Vamos a pedirle a Dios que toque nuestros labios, que purifique nuestras palabras, que nos dé la capacidad de hablar vida donde antes hablábamos muerte. Pero antes de llegar ahí, hay algo más que necesitas ver en esta historia. Isaías no solo dijo, soy hombre inmundo de labios, también dijo, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Esto es importante porque revela algo sobre cómo funciona el pecado. No solo es individual, también es colectivo, también es cultural. Naciste en un mundo caído, no tuviste opción. Desde el momento en que llegaste a este mundo, estabas respirando aire contaminado espiritualmente. Las heridas que te causaron tus padres, aunque fueran buenos padres, vinieron de las heridas que ellos mismos cargaban. Los patrones dañinos que aprendiste en tu familia vienen de generaciones atrás. La cultura en la que creciste te enseñó valores que no necesariamente son los valores de Dios. Y esto no es para que culpes a otros por tus problemas. Tú eres responsable de tus propias decisiones, pero sí es para que entiendas que tu batalla no es solo contra ti mismo. Es contra sistemas, contra culturas, contra mentalidades que han estado operando por mucho tiempo. Por ejemplo, vivimos en una cultura que normaliza la ansiedad, que te dice que está bien vivir estresado, que es normal no dormir, que el éxito vale cualquier sacrificio. Y sin darte cuenta, has absorbido eso. Vivimos en una cultura que normaliza la lujuria, que te dice que tu valor está en tu cuerpo, que el sexo es solo placer sin compromiso, que puedes consumir lo que quieras en tu pantalla sin consecuencias. Y sin darte cuenta, has absorbido eso. Vivimos en una cultura que normaliza el materialismo, que te dice que eres lo que tienes, que necesitas más para ser feliz, que tu identidad está en tus posesiones, y sin darte cuenta, has absorbido eso. Pero cuando tú tienes un encuentro real con la santidad de Dios, como Isaías lo tuvo, de repente ves todo con claridad. De repente te das cuenta, esto no está bien. La manera en que mi familia siempre ha hecho las cosas no está bien. La manera en que mi cultura me dice que viva no está bien. Y entonces tienes una decisión que hacer. ¿Vas a seguir viviendo como todos los demás? ¿O vas a permitir que Dios te separe, que te santifique, que te haga diferente? Porque eso es lo que significa ser santo. No significa ser perfecto. Significa ser diferente. Significa vivir de acuerdo a un estándar más alto. Significa nadar contra la corriente. Y no va a ser fácil. La gente no va a entender. Tu familia podría criticarte. Tus amigos podrían alejarse. El mundo va a pensar que estás siendo extremista. Pero vale la pena. Porque al final del día, la pregunta no es ¿qué piensa el mundo de mí? La pregunta es ¿qué dice Dios de mí? Hemos caminado juntos a través de esta historia poderosa. Has visto lo que Isaías vio. Has sentido lo que Isaías sintió. Y espero que, de alguna manera, también hayas experimentado lo que Isaías experimentó.
ese momento donde te das cuenta de quién eres realmente ante un Dios santo. Y ahora llegamos al momento más importante de todo este video. El momento que prometí desde el principio. El momento donde vamos a hablar con Dios, no solo sobre Isaías, sino sobre ti. Vamos a hacer una serie de oraciones guiadas. Y quiero que entiendas que esto no es una fórmula mágica. No es que si repites ciertas palabras, todo va a cambiar automáticamente. Pero sí es cierto que cuando oras con intención, cuando abres tu corazón con honestidad total ante Dios, cuando te atreves a ser vulnerable delante de Él, Dios responde. No siempre de la manera que esperas, no siempre en el tiempo que quieres, pero Él responde. Así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a guiarte a través de 4 oraciones diferentes, cada una enfocada en una parte diferente de lo que hemos visto en la historia de Isaías. Primero, vamos a orar una oración de confesión y limpieza, como Isaías reconociendo su indignidad y recibiendo el carbón encendido. Segundo, vamos a orar una oración para escuchar la voz de Dios en medio del ruido, porque vivimos en un mundo tan ruidoso que a veces no podemos oír lo que Dios está diciendo. Tercero, vamos a orar una oración de disponibilidad y propósito, como Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y cuarto, vamos a orar una oración de esperanza y restauración, porque no importa qué tan roto estés, Dios puede restaurarte. Ahora, antes de empezar, necesito que hagas algo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, pon tus manos abiertas sobre tu regazo, con las palmas hacia arriba. Es un gesto de rendición, de apertura, de decir, Dios, estoy recibiendo lo que tú quieras darme. Si estás manejando o no puedes hacer eso físicamente, está bien. Hazlo en tu corazón. Abre tu corazón como si abrieras tus manos. Y si puedes, cierra tus ojos, o al menos baja la mirada. Elimina las distracciones. Este es tu momento con Dios. Muy bien. Vamos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti ahora con corazones humildes. Venimos reconociendo que sin ti no somos nada, que sin tu gracia estamos perdidos. Y como Isaías hace tantos años, hoy decimos con honestidad total, ¡ay de nosotros, Señor! Porque somos personas de labios inmundos, porque nuestras palabras no siempre reflejan tu amor, porque nuestras acciones no siempre honran tu nombre. Señor, tú conoces cada palabra que hemos dicho que no debimos decir, cada chisme que compartimos, cada mentira que contamos, cada palabra hiriente que lanzamos en un momento de enojo, cada queja que expresamos en lugar de gratitud. Y también conoces las palabras que no dijimos y debimos decir, las palabras de amor que guardamos, las palabras de ánimo que retuvimos, las verdades que callamos por miedo. Y ahora, en este momento, quiero que pienses en algo específico. Tal vez hay una persona a la que heriste con tus palabras. Tal vez hay un patrón de comunicación dañino en tu vida. Tal vez hay algo que has estado diciendo sobre ti mismo que no es cierto, que no es lo que Dios dice de ti. Sea lo que sea, tráelo delante de Dios ahora mismo. No lo escondas, no lo minimices. Simplemente dile, Señor, aquí está. Esto es lo que necesita ser limpiado. Padre, así como enviaste al serafín con el carbón encendido del altar para tocar los labios de Isaías, te pedimos que toques nuestros labios ahora. Sabemos que ese carbón venía del altar del sacrificio, y sabemos que 700 años después de Isaías, tú enviaste el sacrificio final. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros. Su sangre es el fuego purificador que limpia todo pecado. Su muerte es el pago completo por cada palabra incorrecta, por cada acción equivocada, por cada pensamiento impuro. Entonces, en el nombre de Jesús,
declaramos sobre nuestros labios: es quitada nuestra culpa, es limpio nuestro pecado, es quitada nuestra culpa, es limpio nuestro pecado. Señor, te pedimos que nos des labios purificados, labios que hablen vida y no muerte, labios que bendigan y no maldigan, labios que edifiquen y no destruyan. Que de ahora en adelante, cuando abramos nuestra boca, salgan palabras que reflejen tu amor, tu verdad, tu gracia. Gracias, Señor, porque tú no nos rechazas en nuestra inmundicia. Gracias porque tú nos limpias. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más difíciles en el mundo de hoy es escuchar la voz de Dios. No porque Dios no esté hablando. Dios siempre está hablando. El problema es que vivimos en medio de tanto ruido que no podemos oírlo. El ruido de las notificaciones constantes, el ruido de las redes sociales, el ruido de las opiniones de todos los demás, el ruido de tus propios pensamientos que nunca se callan, el ruido de la ansiedad, del miedo, de la preocupación. Y en medio de todo ese ruido, Dios sigue diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero no lo escuchas porque no puedes distinguir su voz. Isaías pudo escuchar la voz de Dios porque estaba en el templo. No solo físicamente, sino espiritualmente. Estaba en un lugar de quietud, de silencio, de disposición para escuchar. Y tú necesitas ese mismo espacio. No necesariamente un edificio religioso. Necesitas un espacio interior donde puedas decir: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Así que vamos a orar juntos por esto ahora. Señor Jesús, tú dijiste: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero Señor, a veces sentimos que no podemos escucharte. A veces el ruido del mundo es tan fuerte que tu susurro se pierde. Perdónanos por las veces que hemos llenado nuestros días de tanto ruido que no dejamos espacio para ti. Perdónanos por las veces que hemos buscado respuestas en todos lados, menos en ti. Padre, te pedimos que aquietes nuestro corazón ahora mismo, que calmes la tormenta de pensamientos que giran sin control en nuestra mente, que silencies las voces de la duda, del miedo, de la comparación. Ayúdanos a reconocer tu voz. Tu palabra dice que tu voz es como aguas profundas, como el sonido de muchas aguas. No es un grito desesperado, es un susurro firme, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora, quiero que hagas algo. En este momento de silencio, quiero que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué necesito escuchar de ti hoy? No fuerces una respuesta. No inventes algo porque sientes que debes. Simplemente quédate quieto y escucha. Señor, sabemos que a veces hablas a través de tu palabra escrita. A veces hablas a través de esa convicción interna que no podemos ignorar. A veces hablas a través de circunstancias, a través de personas, a través de sueños. Pero de cualquier manera que elijas hablar, te pedimos que nos des oídos para escuchar, que nos des discernimiento para distinguir tu voz de todas las demás voces. Y cuando escuchemos tu voz, danos el valor para obedecerla, porque de nada sirve escucharte si no actuamos en base a lo que nos dices. Declaramos que apartaremos tiempo cada día para estar en silencio delante de ti, que apagaremos el ruido externo para poder escuchar tu voz interna, que buscaremos tu rostro más que tus bendiciones, porque tú eres el buen pastor y tus ovejas conocen tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora que hemos pedido a Dios oídos para oír y un corazón quieto para escuchar, aparece una pregunta muy natural. Si Dios me está hablando, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué quiere hacer conmigo? Ahora quiero hablarte sobre algo que tal vez te ha estado dando vueltas en la cabeza mientras escuchas todo esto.
Tal vez estás pensando, está bien, Dios me ha perdonado, está bien, puedo escuchar su voz, pero ¿y ahora qué? ¿Para qué me quiere Dios? ¿Cuál es mi propósito? Y esa es una pregunta legítima. Es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Mira, hay algo hermoso en la secuencia de lo que le pasó a Isaías. Primero vio la santidad de Dios, luego reconoció su propia indignidad, luego fue limpiado, luego escuchó la voz de Dios preguntando, ¿a quién enviaré? Y solo entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. El propósito viene después de la purificación. El llamado viene después de la limpieza, no al revés. Muchas personas quieren saber cuál es su propósito antes de estar dispuestas a ser transformadas. Quieren que Dios les diga, esto es lo que vas a hacer, antes de comprometerse a seguirlo. Pero Dios no funciona así. Dios primero te transforma, y en esa transformación descubres tu propósito. Y aquí hay algo que necesitas entender. Tu propósito no es algo que tienes que descubrir como si estuvieras buscando un tesoro escondido. Tu propósito es algo que se revela a medida que caminas con Dios. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre planea su camino, pero Jehová afirma sus pasos. Tú das el primer paso en obediencia, y Dios te va mostrando el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. No necesitas tener todo el mapa, solo necesitas estar dispuesto a caminar. Entonces ahora vamos a hacer la oración más importante, la más radical, la más transformadora. Vamos a orar la oración que Isaías oró. Heme aquí, envíame a mí. Y necesito advertirte algo antes de que lo hagas. Esta oración es peligrosa, peligrosa en el buen sentido, porque cuando le dices a Dios, heme aquí, le estás dando permiso para usarte. Le estás diciendo, Señor, mi vida no es mía, es tuya, úsala como quieras. Y cuando dices eso con sinceridad, Dios te va a tomar la palabra. Él va a empezar a moverte, a moldearte, a posicionarte para su propósito. Así que si estás listo para esto, si estás listo para rendirte completamente, vamos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones rendidos. Ya no queremos vivir para nosotros mismos. Ya no queremos perseguir nuestros propios planes sin consultarte. Ya no queremos usar nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos solo para nuestro beneficio. Hoy decimos, como Isaías, heme aquí, aquí estoy, Señor, disponible, dispuesto, imperfecto pero tuyo. No sé exactamente qué me estás llamando a hacer. No tengo todos los detalles del futuro. No puedo ver el panorama completo, pero eso está bien, porque confío en ti. Si me estás llamando a servir en tu iglesia, aquí estoy. Si me estás llamando a compartir mi fe con mis amigos, aquí estoy. Si me estás llamando a cambiar de carrera, aquí estoy. Si me estás llamando a perdonar a alguien, aquí estoy. Si me estás llamando a dejar algo que está dañando mi relación contigo, aquí estoy. Sea lo que sea, Señor, envíame a mí. Y ahora quiero que te tomes un momento. Tal vez Dios ya te ha estado hablando sobre algo específico. Tal vez ya sabes cuál es ese paso que necesitas dar, esa conversación que necesitas tener, esa decisión que necesitas tomar. Sea lo que sea, dile a Dios ahora. Sí, lo haré. No porque me sienta listo, sino porque confío en ti. Señor, sabemos que el camino de obediencia no siempre es fácil. Isaías tuvo que predicar a un pueblo que no quería escuchar. Tuvo que permanecer fiel aunque no viera resultados inmediatos. Y tal vez nosotros también enfrentaremos rechazo. Tal vez enfrentaremos oposición. Tal vez habrá momentos donde nos preguntemos, ¿valió la pena? Pero te pedimos que nos des la fuerza para permanecer fieles. Que nos recuerdes que nuestro llamado no es tener éxito según los estándares del mundo, sino ser fieles según tus estándares.
Que nuestro enfoque no sea en los resultados visibles, sino en la obediencia invisible, porque tú ves lo que nadie más ve, tú valoras lo que nadie más valora, y tu bien hecho es lo único que realmente importa. Padre, también te pedimos que nos des visión, que nos muestres no solo lo que quieres que hagamos, sino quién quieres que seamos, porque al final, tu propósito para nosotros no es solo sobre acciones, sino sobre transformación de carácter. Quieres que seamos más como Jesús, más amorosos, más pacientes, más compasivos, más valientes, más humildes. Y sabemos que esa transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de toda la vida. Pero hoy damos el primer paso. Hoy decimos, heme aquí, transforma mi corazón, úsame como quieras, envíame donde necesites que vaya. Y confiamos en que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de ir a nuestra última oración, necesito contarte algo más sobre Isaías que te va a dejar asombrado. Después de su encuentro con Dios en el templo, Isaías profetizó durante más de 60 años, y en esos 60 años escribió algunas de las profecías más precisas, más detalladas, más hermosas sobre el Mesías que vendría. Profecías que se escribieron 700 años antes de que Jesús naciera. 700 años. Piensa en eso. Es como si alguien en el año 1300 hubiera escrito detalles específicos sobre tu vida hoy. Y no eran profecías vagas, eran específicas, increíblemente específicas. Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y 700 años después, María, una virgen, concibió por el Espíritu Santo y dio a luz a Jesús. Isaías profetizó que un niño nos sería nacido, un hijo nos sería dado, y que se llamaría Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y cada uno de esos títulos describe perfectamente quién es Jesús. Isaías profetizó que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y eso es exactamente lo que le pasó a Jesús. Pero la profecía más impactante, la más hermosa y aterradora al mismo tiempo, es Isaías, capítulo 53. Es una descripción tan detallada de la crucifixión que cuando la lees, parece que Isaías estuvo ahí, parado al pie de la cruz, viendo todo con sus propios ojos. Pero lo escribió 700 años antes. Escucha esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que debería haber caído sobre nosotros, cayó sobre él. Y por sus llagas, por esas heridas que él sufrió en 1900, nuestro lugar, fuimos nosotros curados. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que el carbón encendido que tocó los labios de Isaías, ese carbón del altar del sacrificio, estaba apuntando hacia adelante, hacia el sacrificio final, hacia Jesús en la cruz. Isaías fue purificado por un símbolo. Nosotros somos purificados por la realidad. El fuego que limpia nuestro pecado no es un carbón encendido, es la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Y eso nos lleva a nuestra última oración. Esta última oración es para todos los que se sienten rotos, para todos los que han intentado y fallado tantas veces que ya ni siquiera tienen esperanza de cambiar, para todos los que miran su vida y ven más ruinas que restauración, más pérdidas que victorias, más dolor que sanidad. Si ese eres tú, esta oración es especialmente para ti. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, venimos ante ti reconociendo que estamos cansados, cansados de luchar, cansados de intentar y fallar,
cansados de cargar pesos que no podemos sostener. Y a veces, Señor, honestamente no sabemos si todavía hay esperanza para nosotros. Hemos caído tantas veces que nos preguntamos si todavía podemos levantarnos. Hemos sido heridos tan profundamente que nos preguntamos si todavía podemos sanar. Pero tu palabra dice que tú eres el Dios que levanta a los caídos, que vendes las heridas de los quebrantados de corazón, que restauras los años que comió la langosta, que tú tomas lo que el enemigo quiso usar para destruirnos y lo conviertes en testimonio de tu poder. Entonces hoy, Señor, te pedimos que hagas eso en nuestras vidas. Donde hay desesperanza, trae esperanza. Donde hay dolor, trae sanidad. Donde hay vergüenza, trae dignidad. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay oscuridad, trae luz. Te pedimos que restaures lo que se ha roto, que sanes lo que se ha dañado, que reconstruyas lo que se ha derrumbado. Y ahora quiero que pienses en esa área específica de tu vida donde más necesitas restauración. Tal vez es una relación, tal vez es tu salud, tal vez es tu situación financiera, tal vez es tu paz mental, tal vez es tu fe. Sea lo que sea, tráelo delante de Dios ahora. Y no solo le pidas que lo arregle, pídele que te muestre qué necesita cambiar en ti para que la restauración sea permanente. Señor, sabemos que a veces la restauración no es instantánea. A veces es un proceso, a veces es lento, a veces es doloroso, como un hueso roto que necesita tiempo para sanar correctamente. No puedes apresurarlo, solo puedes confiar en el proceso. Entonces te pedimos paciencia, paciencia para esperar tu tiempo, paciencia para confiar en tu proceso, paciencia para no rendirnos cuando parece que nada está cambiando. Y mientras esperamos, ayúdanos a recordar todas las veces que ya nos has rescatado, todas las veces que ya nos has levantado, todas las veces que ya nos has sostenido cuando pensamos que no podíamos seguir. Porque tú eres fiel, Señor, no por lo que nosotros hagamos, sino por quien tú eres. Tu misericordia es nueva cada mañana, tu fidelidad es grande, y aunque nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Aunque nosotros fallamos, tú permaneces fiel. Aunque nosotros dudamos, tú sigues amándonos. Entonces descansamos en eso. Descansamos en tu carácter, no en nuestro desempeño. Descansamos en tu gracia, no en nuestro mérito. Descansamos en tu promesa de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y declaramos que no importa cuán rota esté nuestra vida ahora, tú puedes restaurarla. No importa cuán oscura se vea nuestra situación ahora, tú puedes traer luz. No importa cuán imposible parezca nuestro futuro ahora, tú eres el Dios de lo imposible. Así que esperamos en ti, confiamos en ti, y te damos gracias de antemano por la restauración que ya está en camino. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Restaurador. Amén. Respira profundo conmigo una vez más. Inhala y exhala lentamente. Hemos caminado juntos a través de una historia poderosa. Hemos visto lo que Isaías vio. Hemos sentido lo que Isaías sintió. Y espero que, de alguna manera profunda, también hayas experimentado lo que Isaías experimentó. Ese encuentro transformador con un Dios santo que no te rechaza en tu imperfección, sino que te purifica para usarte. Hemos orado juntos, hemos confesado, hemos escuchado, hemos dicho, heme aquí, y hemos pedido restauración. Y si hiciste esas oraciones con sinceridad, algo cambió en el reino espiritual. Tal vez no lo sientes todavía, tal vez todo parece igual, pero te prometo que no es así. Cuando oras con honestidad total, cuando abres tu corazón ante Dios sin máscaras, sin pretensiones, sin fingimientos, Dios responde, siempre responde, no siempre de la manera que esperas, no siempre en el momento que quieres, pero siempre.
siempre de la manera que más necesitas. Antes de despedirnos, quiero resumir las lecciones más importantes de todo lo que hemos visto hoy. Y quiero que las guardes en tu corazón, que regreses a ellas cuando las necesites. Primera lección. La santidad de Dios no es para asustarte, es para transformarte. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, su primera reacción fue terror. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque la santidad expone la impureza. La luz revela la oscuridad. Pero ese terror no fue el final de la historia. Fue el principio de su transformación. Porque no puedes ser transformado por algo que no te confronta. No puedes ser limpiado si nunca reconoces que estás sucio. No puedes ser sanado si nunca admites que estás herido. Entonces, si alguna vez sientes la convicción del Espíritu Santo señalando algo en tu vida que necesita cambiar, no lo rechaces, no lo ignores, no lo minimices, recíbelo, porque esa convicción es gracia, es Dios amándote lo suficiente como para no dejarte donde estás. Segunda lección, Dios no te llama porque eres digno, Dios te hace digno porque te llama. Esta es la verdad que necesitas tatuarte en tu alma, porque el enemigo va a intentar convencerte de lo contrario. Va a susurrarte, no eres suficiente. Mírate, mira tus errores, mira tus fallas. ¿Cómo puede Dios usarte a ti? Y cuando escuches esa voz, recuerda a Isaías. Recuerda que él también era un hombre de labios inmundos, pero Dios lo purificó y lo envió. La purificación viene antes del llamado. La gracia viene antes de la obra. La transformación viene antes del servicio. Así que deja de esperar a sentirte listo. Nunca te vas a sentir listo. Simplemente sé disponible y Dios se encargará del resto. Tercera lección. Tu propósito se revela en la obediencia, no en la planificación. Muchos de nosotros queremos que Dios nos dé el mapa completo antes de dar el primer paso. Queremos saber exactamente a dónde nos está llevando antes de empezar a caminar. Pero la fe no funciona así. La fe es dar el primer paso en obediencia sin ver el paso número 10. Es decir, heme aquí, sin conocer todos los detalles del allá. Abraham no sabía a dónde iba cuando Dios le dijo, vete de tu tierra. Solo sabía que Dios lo estaba llamando. Y eso fue suficiente. Moisés no tenía todas las respuestas cuando Dios lo envió a Egipto, pero tenía la presencia de Dios, y eso fue suficiente. Entonces deja de obsesionarte con el panorama completo. Enfócate en el próximo paso, el paso que Dios te está mostrando ahora, y confía en que cuando llegues ahí, Él te mostrará el siguiente. Cuarta lección. La restauración es un proceso, no un evento. En un mundo de gratificación instantánea, queremos que Dios nos arregle inmediatamente. Oramos una oración y esperamos que todo cambie de la noche a la mañana. Y a veces, Dios hace milagros instantáneos. A veces sí, pero la mayoría de las veces, la transformación es gradual. Es un proceso de toda la vida. Es 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Es progreso con tropiezos. Es crecimiento con recaídas. Y eso está bien. De hecho, eso es normal. Filipenses 1:6 dice que Dios perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. No dice que la terminará hoy. Dice que seguirá trabajando en ti hasta el final. Si últimamente sientes que no eres suficiente para lo que Dios te pide, si sientes que tus errores del pasado te descalifican, si alguna vez has pensado, Dios no puede usarme a mí, entonces necesitas escuchar lo que Dios le dijo a un hombre que se sentía exactamente igual que tú. Quédate hasta el final, porque vamos a hacer juntos una oración que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a caminar juntos por una de las historias más poderosas de toda la Biblia. Es la historia de Isaías, un profeta que vivió hace casi 3000 años, pero cuya experiencia con Dios
sigue hablándole a tu corazón hoy. Vamos a ver cómo Dios se le apareció en un momento de profunda crisis personal y nacional. Vamos a entender qué significa realmente la santidad de Dios y por qué eso importa para tu vida diaria. Y vamos a descubrir algo hermoso, que Dios no busca personas perfectas, sino personas disponibles. Este no es un video corto. Vamos a estar juntos aproximadamente 1 hora y 20 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque necesitamos ir despacio. Necesitamos dejar que Dios hable a tu corazón. Y al final, vamos a orar juntos. No una oración rápida, sino una oración profunda, que toque cada área donde te sientes insuficiente, cada lugar donde necesitas ser limpiado, cada momento donde necesitas escuchar a Dios decirte, tú eres quien yo elijo. Antes de empezar con la historia, te invito a que hagas algo por ti mismo. Si estás acostado, siéntate. Si estás distraído con otras cosas, ciérralas. Apaga las notificaciones de tu teléfono. Este es tu tiempo con Dios. Este es el momento donde vas a dejar que Él te hable. Y quiero prometerte algo ahora mismo. Si te quedas hasta el final, algo va a cambiar en ti. No porque mis palabras sean especiales, sino porque la palabra de Dios tiene poder. Y hoy, esa palabra está esperando encontrarse contigo. Vamos a empezar con una oración. Y quiero que hagas algo. Respira hondo. Inhala profundo. Y exhala lentamente. Hagámoslo una vez más. Inhala y exhala. Ahora, donde sea que estés, quiero que cierres tus ojos o simplemente bajes la mirada. Y vamos a hablar con Dios como dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Señor, aquí estamos. Tal vez llegamos cansados. Tal vez llegamos confundidos. Tal vez llegamos con el corazón pesado, con la mente llena de preocupaciones, con el alma gritando preguntas que no tienen respuesta. Pero hoy decidimos apartar este tiempo para ti, en medio de todo el ruido de la vida, en medio de las responsabilidades, en medio de los miedos. Hoy te decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. Padre, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que lo que escuchemos hoy no sea solo información, sino transformación. Que tu Espíritu Santo tome cada palabra de tu palabra y la plante profundo en nuestro corazón, como una semilla que va a dar fruto. Sabemos que a veces nos sentimos indignos. Sabemos que a veces pensamos que estamos demasiado rotos como para que nos uses. Sabemos que miramos nuestra vida y vemos más fracasos que victorias. Pero hoy, Señor, venimos tal como somos. No pretendemos ser perfectos. No fingimos tener todo resuelto. Simplemente venimos y decimos, aquí estoy. Háblame, úsame, límpiame, envíame. Y te pedimos algo más, Padre, que a medida que conozcamos la historia de Isaías, nos veamos reflejados en ella. Que entendamos que lo que tú hiciste con él, lo puedes hacer con nosotros. Que la esperanza no es solo para los profetas antiguos, sino también para mí, para la persona que está viendo esto ahora mismo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora sí, déjame llevarte a un momento en el tiempo. Es el año 740 a.C. Han pasado casi 3000 años desde entonces. Pero lo que estaba pasando en ese tiempo se parece mucho a lo que está pasando hoy. El mundo de Isaías estaba cayéndose a pedazos, literal y metafóricamente. El rey Uzías acababa de morir. Para nosotros hoy eso puede no significar mucho, pero imagínate esto. Uzías había sido rey durante 52 años. Piénsalo, 52 años. Para poner eso en perspectiva, es más tiempo del que la mayoría de nosotros llevamos vivos. Uzías era el único rey que Isaías había conocido en toda su vida. Era la figura de estabilidad. Y aunque Uzías había cometido errores graves al final de su vida, al punto que Dios lo hirió con lepra por su orgullo,
Todavía representaba seguridad para la nación, y ahora estaba muerto. Pero eso no era todo. Fuera de las fronteras de Israel, algo aterrador estaba creciendo. El imperio asirio se estaba expandiendo como una plaga imparable. Y los asirios no eran como los ejércitos de hoy que respetan tratados internacionales. Los asirios eran brutales. Cuando conquistaban una ciudad, no solo la derrotaban militarmente, la borraban del mapa, mataban a los líderes, deportaban a las poblaciones, quemaban los templos hasta los cimientos. Y todos en esa región sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Asiria volviera su mirada hacia Judá, hacia Jerusalén, hacia el pueblo de Dios. Pero espera, hay más. El problema no era solo externo, el problema era también interno. Durante años, mientras había prosperidad económica, algo se había estado pudriendo en el corazón espiritual de la nación. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces aceptaban sobornos, la gente iba al templo a hacer rituales religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Había idolatría por todos lados, había injusticia social rampante. ¿Te suena familiar? Porque cuando miro el mundo de hoy, veo lo mismo. Veo incertidumbre política, veo líderes que fallan, veo guerras y rumores de guerras, veo crisis económicas, veo corrupción, veo personas que van a la iglesia, pero sus vidas no reflejan a Cristo. Y en medio de todo eso, hay gente como tú y como yo, personas normales, tratando de encontrar a Dios en medio del caos. Ese era el mundo de Isaías, y en medio de ese contexto de crisis, de muerte, de incertidumbre, de miedo al futuro, Isaías decide ir al templo. No sabemos exactamente qué estaba buscando Isaías cuando entró al templo ese día. La Biblia no nos lo dice con esas palabras, pero podemos imaginarlo. Tal vez estaba de luto por el rey que había muerto. Tal vez estaba procesando su propio miedo por lo que vendría después. Tal vez simplemente necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para orar, para tratar de escuchar a Dios en medio del ruido. ¿Alguna vez has ido a un lugar así? No necesariamente un templo o una iglesia física, pero un lugar donde buscas a Dios porque no sabes qué más hacer. Un lugar donde vas porque todo lo demás ha fallado. Un lugar donde vas porque necesitas respuestas y no las encuentras en ningún otro lado. Tal vez es tu habitación a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Tal vez es tu auto estacionado en algún lugar antes de llegar a casa. Tal vez es tu baño, donde te encierras para llorar donde nadie te vea. Sea donde sea, hay momentos en la vida donde necesitamos estar a solas con Dios. Y ese era el momento de Isaías. Él no sabía que estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría su vida para siempre. No sabía que lo que vería en los próximos minutos lo marcaría por el resto de su existencia. Ahora bien, antes de continuar con lo que pasó, necesito decirte algo importante. Y quiero que prestes mucha atención, porque es crucial para entender todo lo demás. Cuando Isaías entró a ese templo, no estaba buscando una experiencia espiritual emocionante. No estaba buscando sentir escalofríos o ver luces bonitas. Él simplemente estaba siendo honesto con Dios sobre su situación. Y eso es todo lo que Dios necesita de ti también. No necesitas palabras elaboradas. No necesitas sonar religioso. No necesitas fingir que tienes fe cuando en realidad estás lleno de dudas. Dios no necesita tu actuación. Dios necesita tu honestidad. Y cuando tú te presentas ante Dios con honestidad total, con vulnerabilidad real, con el corazón abierto aunque esté roto, ahí es cuando Dios puede hacer su mejor trabajo en ti. Recuerda esto, porque más adelante en este video vamos a llegar a un momento donde vas a tener que ser completamente honesto con Dios. Y va a ser incómodo, va a ser difícil,
pero va a ser liberador. Pero me estoy adelantando. Primero necesitas ver lo que Isaías vio. La Biblia dice esto, y quiero que escuches cada palabra con atención. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio al Señor. No tuvo un sueño sobre él, no escuchó una historia sobre él. Lo vio, y lo que vio era un trono, pero no cualquier trono, un trono alto y sublime. En el hebreo original, esas palabras comunican algo que está tan elevado, tan exaltado, que está completamente fuera del alcance humano. Es como si dijera, vi un trono que se elevaba más allá de lo que mis ojos podían seguir, más allá de lo que mi mente podía comprender. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Esto es importante. El templo de Jerusalén no era un edificio pequeño, era una estructura masiva, una de las maravillas arquitectónicas de su tiempo. Y lo que Isaías está diciendo es que solamente el borde del manto de Dios, solo la orilla de su vestimenta, llenaba completamente todo ese espacio gigantesco. Piénsalo, si solo el borde de su ropa llena un templo enorme, cuán grande debe ser Dios mismo. Pero no termina ahí. Escucha lo que sigue. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Serafines. Estos no son ángeles comunes. La palabra serafín viene de una raíz hebrea que significa quemar o arder. Estos son seres angelicales que viven tan cerca de la presencia de Dios, tan cerca del fuego de su santidad, que ellos mismos arden. Y tienen 6 alas. ¿Para qué tantas alas? Con 2 alas cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque ni siquiera estos seres celestiales, estos seres que fueron creados para estar en la presencia de Dios, pueden mirar directamente su gloria sin protección. Es demasiado intensa, es demasiado pura, es demasiado santa. Con 2 alas cubrían sus pies. Esto es un gesto de humildad absoluta. Incluso en la presencia de Dios se cubren en señal de respeto y reverencia. Y con 2 alas volaban, cumpliendo su servicio eterno alrededor del trono. Pero lo que realmente impacta es lo que estaban gritando. No estaban cantando suavemente. La palabra en hebreo indica que estaban clamando, proclamando con todo su ser, Santo, Santo, Santo. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? En la cultura hebrea, cuando querías enfatizar algo, lo repetías. Si algo era muy grande, decías, grande, grande. Pero si algo era absolutamente supremo, lo decías 3 veces. 3 veces santo. No dicen amoroso, 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 aunque Dios lo es. No dicen misericordioso, 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 aunque Dios lo es. Dicen santo, santo, santo. ¿Sabes qué significa realmente esa palabra? Porque la hemos usado tanto que a veces ha perdido su peso. Santo no significa solamente bueno o moralmente superior. La palabra hebrea, kadosh, significa separado, completamente otro, sin mezcla de impureza. Significa que Dios no está en el mismo espectro que nosotros. No es que Él sea una versión mejorada de nosotros. Él está en una categoría completamente diferente de existencia. Es como comparar la luz del sol con una vela. Sí, ambas dan luz, pero una tiene un poder tan infinitamente superior que ni siquiera es una comparación justa. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad, ni siquiera una sombra, ni siquiera un matiz gris. Pureza absoluta, santidad perfecta, sin mezcla de nada malo. Y entonces sucede algo que hace temblar la realidad física. La Biblia dice, y los quiciales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los cimientos del templo, las estructuras masivas de piedra que fueron diseñadas para durar siglos, comienzan a temblar. No por un terremoto natural, por la voz de los serafines adorando, no la voz de Dios mismo, la voz de las criaturas adorándolo. Si el eco de la adoración sacude edificios, ¿qué hará la voz directa de Dios? Y el templo se llena de humo. No es humo común, es la nube de la gloria de Dios, la misma presencia que llenó el tabernáculo en el desierto, la misma gloria que Moisés vio en el monte Sinaí. Y en medio de todo esto, en medio de esta escena que es hermosa y aterradora al mismo tiempo, está Isaías, un hombre normal, un hombre de carne y hueso, un hombre con pensamientos impuros, con palabras incorrectas, con pecados ocultos, un hombre que de repente se da cuenta de que está de pie ante la pureza absoluta. Y entonces Isaías hace lo único que cualquier ser humano consciente puede hacer ante la santidad de Dios. Se rompe completamente. Escucha su grito: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Es un grito de dolor, un grito de terror, un grito que dice: esto es el fin, soy muerto. No dice, voy a morir, dice, ya estoy muerto. Porque en el Antiguo Testamento había una verdad que todos conocían: nadie puede ver a Dios y vivir. La santidad de Dios es como fuego nuclear. Si te acercas sin protección, te desintegras. Y ahora Isaías está ahí, expuesto, vulnerable, viendo lo que ningún ser humano debería poder ver. Pero lo que dice después es lo que realmente importa. Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿por qué específicamente los labios? ¿Por qué no dice inmundo de corazón o inmundo de acciones? Porque los labios revelan lo que hay en el corazón. Jesús mismo lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que sale de tu boca en un momento de enojo, de frustración, de miedo, eso es lo que realmente hay dentro de ti. Y Isaías, como profeta, tenía como trabajo hablar las palabras de Dios. Su boca era su instrumento principal. Y ahora se da cuenta de que su instrumento está contaminado. ¿Cómo puede un hombre impuro hablar palabras puras? ¿Cómo puede un mensajero sucio llevar un mensaje santo? Pero hay algo más en su confesión que no puedes perderte. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, Isaías no solo confiesa su propio pecado, confiesa el pecado de toda su nación. Dice: no soy solo yo, es mi pueblo entero, la cultura en la que vivo, el ambiente que respiro, todo está contaminado.